Buenas noches, amado hermano, que Dios los bendiga. Damos gracias al Señor que podemos encontrarnos nuevamente a través de estos medios para compartir la enseñanza de la palabra. En esta hora nos proponemos a dar primero una oración para comenzar antes de ir de lleno a nuestra lección. Padre Santo, Padre bueno, te adoro, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permite que esta palabra que en esta hora vamos a estudiar sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mano, y se me olvidó presentarme, pero mi nombre es Enid Cruz, maestra de adultos de la Iglesia Metodista El Renacer en Bajadero. Y vuelvo a decirle bienvenidos y gracias por estar con nosotros a través de estos medios, ¿verdad? O de estas redes. La lección que nos proponemos es comenzar a estudiar hoy. Está bajo la segunda unidad, que los temas son sobre el perdón. El tema de la segunda unidad es el perdón y ya hemos visto con las pasadas maestras el perdón que nos libera, el perdón que nos sana, y hoy en la lección número 7 vamos a ver cómo el perdón nos une en amor. El libro que vamos a estar estudiando es el libro de Nehemías, la base bíblica, Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 11. Los objetivos para esta lección es exponer la oración de Nehemías como un ejemplo de confesión de pecados individuales y colectivos. Explicar la importancia del perdón como un elemento sanador de una comunidad y como herramienta de fortaleza para enfrentarnos en situaciones difíciles. Ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados colectivo nos une en amor y nos ayuda a trabajar en unidad. El libro de Nehemías está escrito para los judíos, está escrito por Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes. Hermano, el libro de Nehemías tiene un punto bien importante porque el libro de Nehemías cierra los libros históricos del Antiguo Testamento. O sea que es el último libro histórico del Antiguo Testamento. La situación en que se encontraba Jerusalén y los judíos, una situación sumamente difícil. Ya los profetas habían dicho que iban a estar 70 años en cautiverio. Sabemos que Nabucodonosor se los llevó de grupitos en grupito, hermano. No todos se fueron a la misma vez. Y siempre quedó un remanente en Jerusalén. Sabemos que en el último encuentro que tuvo Nabucodonosor, el último enfrentamiento con los reyes que él mismo destinaba para que estuvieran en Jerusalén, Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, se llevaron todos los tesoros y todo lo que había en el templo, y los muros de la ciudad que la rodeaban, que la protegían, fueron destruidos. Importante que ya pasó. Ahora estamos 70 años de cautiverio, 70 años en Babilonia. Ya ellos, como dijo el profeta, cásense, trabajen, porque van a estar 70 años, así lo ha dicho Jehová. La profecía se cumple y están 70 años, viene Esdras, que es un sacerdote, y trabaja en la reconstrucción del templo. Y luego viene Nehemías, que se va a encargar de la reconstrucción de los muros y las puertas. O sea que la base bíblica, o donde nosotros estamos, el trasfondo bíblico es una ciudad que ha sido destruida y vienen a reconstruirla. Esdras reconstruye el templo y Nehemías dirige la reconstrucción de los muros. Con esta reconstrucción física es importante que nosotros entendamos que también hay unas reconstrucción, unas renovaciones espirituales con estas reconstrucciones, porque no solamente es lo que los ojos pueden ver, sino esa reconstrucción, reconstruir la vida espiritual del pueblo de Israel. Y eso es bien importante. Y los muros y las puertas dan seguridad. Y los muros y las puertas representan la seguridad física, pero la seguridad espiritual
que solamente puede proveerle Dios al pueblo de Israel. Importante, hermanos, entender que nosotros en esta hora estamos hablando, y voy a hablar del vocabulario de duelo. El duelo es una pérdida. El más que conocemos el duelo de un familiar, un amigo, una persona que apreciamos, una persona que queremos. Pero duelo es pérdida, y hay duelo cuando hay una pérdida de un empleo, cuando hay una pérdida de salud, cuando hay un divorcio, una separación. Hay un proceso de duelo. También estas personas entran en proceso de duelo porque hay unas pérdidas. Si vamos a ver aquí, Jerusalén está en duelo porque ha perdido mucho. Recuerden, y bien importante, que el pueblo de Israel perdió el templo, perdió su libertad por su pecado, por su desobediencia, por la idolatría. Amén. Porque Dios no castiga simplemente por castigar. Dios no corrige simplemente por corregir, sino hay un motivo, y es que nosotros aprendamos y nos alejemos de aquellas cosas malas que estamos haciendo. Importante señalar que cuando el pueblo viene del cautiverio, no vuelve a irse en pos de ídolos ajenos. Eso es bien importante, hermano. Ok, aparte de entender que es duelo, entender que confesión de pecado es más que verbalizar me arrepiento. Es también o requiere de un cambio de mentalidad y de un cambio de conducta que evidencie que nosotros estamos arrepentidos. Y esa palabra es bien importante porque el perdón viene unido al arrepentimiento. Es un proceso. Yo me arrepiento, el pueblo se arrepiente y Dios perdona, pero ese arrepentimiento tiene que venir acompañado de una evidencia de que en verdad yo estoy arrepentida, que en verdad el pueblo está arrepentido. Y el pueblo de Israel tuvo 70 años para aprender que los ídolos, la idolatría, el pecado, la desobediencia no lo iba a llevar a ningún lado, sino simplemente estar en contra del Señor, a estar en enemistad con su Creador, con su Señor y con su... Ok, leamos, y yo voy a estar leyendo, amados hermanos, para los que siguen la lectura, estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Y Nehemías 1, del 1 al 11, dice así. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa, cuando llegó mi hermano Anani con unos hombres que venían de Judá. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron: los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios de los cielos. Y le dije: Señor, Dios del cielo, gracia grande y terrible, que mantienes firme la alianza y la fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes, decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos nos dispersarías por todo el mundo. Pero si nos volvíamos a ti, cumplíamos tus mandamientos y poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del
mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí la simpatía del rey. Me encantó esta versión, bien sencilla, bien fácil de entender, y por eso la escogí, ¿verdad?, para compartir con ustedes en esta hora. Y vamos a ir poco a poco, y los versículos 1 y 2, ¿verdad?, que nos habla de que Nehemías se encontraba en la ciudad de Susa, que es la capital de Babilonia, y que estamos en el año donde reinaba Artajerjes, ¿verdad que sí? Y ya le expliqué que él era copero del rey. Él está en la ciudad, vienen unas personas desde Jerusalén, entre ellos un amigo de él, y él le pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Los que han escapado del destierro. Importante aquí, los meses aproximadamente noviembre y diciembre. Susa, la capital del reino. Las personas que llegan vienen con noticias de Jerusalén, pero estas noticias no son noticias alegres, son noticias tristes. Nehemías está en el exilio, tiene, como ya le expliqué, una vida cómoda, pero su corazón está en su tierra, su corazón está con su gente, su corazón está en Jerusalén. Y un ejemplo de esto, si lo traemos a nuestra vida diaria, es cuando nosotros sufrimos el embate del huracán María. Nuestros familiares en Estados Unidos, Nueva York, la Florida, los diferentes estados, incluso aquellos hermanitos que tienen familiares en Haití o Honduras, se preocuparon por nosotros. Se preocupaban cómo estaba Puerto Rico, cómo estaban sus familiares, ¿verdad? Porque no tenían manera de saber de ellos. A la medida que las noticias fueron llegando a ellos y supieron la condición que se encontraba nuestra isla, mucho más su preocupación, y más cuando no había forma de comunicarnos. Pues miren, ese mismo sentimiento de preocupación por aquellos que están sufriendo, por mi gente, por mi familia, es lo que Nehemías siente por su tierra y por su gente. Ese sentimiento parecido al que sintieron nuestros hermanos puertorriqueños, hondureños, haitianos, en sus respectivos países, sin poder saber qué estaba pasando en Puerto Rico tras el embate del huracán María. Es una pequeña comparación que le quise hacer para que ustedes vean cómo se sentía. Lo mismo por otro lado, cuando nosotros tenemos un familiar lejos y está pasando por una situación difícil, sabemos que está sufriendo, pero no tenemos forma de allegarnos a ellos o ayudarlos, pues también nosotros nos preocupamos y sufrimos por esas personas. El versículo 3 dice, y me contaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, las murallas han sido derribadas y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Mire, dos puntos importantes. Lo primero, la gente. Lo más importante, la gente. ¿Cómo estaba la gente? Estaba ese pueblo en crisis, aturdido, consumido. ¿Por qué? Por el dolor, por el sufrimiento de ver a la ciudad como la vieron. Destruidas, encendidas, derribadas. ¿Vieron? La ciudad derribada, destruida. Las murallas fueron quemadas y destruidas y sus puertas también destruidas. Sí, que es bien importante que nosotros entendamos que los que quedaban en Jerusalén se sentían desprotegidos. ¿Ves? Porque las murallas lo que representa es esa protección que no solamente dan unas murallas físicas, sino también que brindaba Dios. Cuando el pueblo obedece, Dios lo protege, Dios lo cuida. Nosotros siempre decimos que ángeles del Señor acampen alrededor, que guarden, protejan a nuestra familia, ¿verdad que sí? Pues esa presencia
también está representada en estos muros, ¿verdad? Ellos se veían desprotegidos. Y el versículo número 4 dice: al escuchar esta noticia me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Importante, este hombre está alejado de Jerusalén, de sus hermanos, pero está cerca de Dios. Está cerca de Dios, mantiene una comunión con Dios, una relación con Dios. Y cuando recibe esta noticia terrible, noticia fuerte, lo primero que hace es llorar. Mire, hermano, llorar es sanador. Llorar es sanador. A veces hay que llorar. En ocasiones no podemos llorar y tenemos que ser fuertes y valientes, pero es bueno llorar. En el proceso de duelo, de pérdida que estamos hablando, el llorar es sanador. Importante también reconocer que está triste. Miren, lo dice: me senté a llorar y por unos días estuve muy triste. Ahora, no nos podemos quedar ahí. Él no se podía quedar ahí. No. Si nos quedamos en llorar y estar triste y no hacemos nada para mejorar la situación, no estamos buscando una sanidad interior, ni espiritual, ni mental, ni física. Hay que moverse. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Ahí lo dicen los versículos. Ayunó y oró a Dios. Mire, reconoció que estaba deprimido, lloró y junto con eso oró y ayunó. Y yo le uno lectura de la palabra, hermano. Lectura de la palabra, porque no hay cosa que sane más que la lectura de la palabra, que consuele más que la lectura de la palabra. Así que tenemos los pasos que él hizo. Importante. Nehemías tomó un tiempo para procesar emocional y espiritualmente lo que estaba pasando. Se tomó su tiempo, porque dice que estuvo así, triste por algunos días. ¿Ve? Además de tomarse el tiempo, importante. El tiempo es importante en el duelo. Cuando yo perdí a mi mamá, hace 7 años atrás, yo estuve casi un año de duelo. Es más, yo diría que más de un año en duelo, porque fue para mí un golpe duro. Pero ese duelo fue un proceso sanador para mí, porque no me quedé solamente llorando, seguí cuidando de mi familia, seguí buscando de Dios, seguí buscando el consuelo de Dios. Amén. Orando, ayunando, leyendo la palabra. Y Dios poco a poco fue sanando mi corazón. Y fui sanando y fui superando ese proceso de duelo. Miren, hermanos, bien importante. Cuando hacemos una pausa, podemos expresar nuestros sentimientos y ordenar nuestros pensamientos y actuar con mayor claridad. En situaciones hay que detenerse, analizar por qué estoy triste, llorar si hay que llorar, orar, ayunar, lectura de la palabra y seguir hacia adelante. No nos podemos quedar ahí. Amén. Las decisiones por impulso o dejándose llevar por las emociones no siempre nos trae buenos resultados. Mire, cuando llega una situación difícil en nuestra vida, no es momento para tomar decisiones. Es el momento para tener un alto, hacer una pausa, ¿verdad? Dice, no debemos buscar la forma de superar, debemos buscar, la forma de superar nuestras tristezas. La recomendación bíblica para vencer toda adversidad es oración, ayuno y lectura bíblica, y se los vuelvo a repetir. La relación de Nehemías es evidente que ama a su gente, ama a su patria, ama a su Dios. El amor por Dios, el amor por Jerusalén, el amor por los israelitas, por los judíos, es evidente, por eso se afectó tanto Nehemías. La distancia física añade más angustia, lo que les comentaba ahorita, cuando no estamos cerca y sabemos que hay un familiar, un amigo en dificultad y no podemos llegar hasta ellos, a ayudarlos y socorrerlos. Eso proporciona a la vida del ser humano más dificultad, más carga, más tristeza. Así que la distancia física añadía.
Importante, esa distancia física era del pueblo, pero no de Dios. Los asuntos emocionales que no solucionamos, miren hermano, este es un consejo para hoy. Nehemías tuvo un momento difícil, como muchos hombres y mujeres en la Biblia dan testimonio que tuvieron y pasaron por momentos difíciles, momentos que llegaron hasta estar deprimidos. Nehemías está deprimido, pero no se quedaron ahí, hermano, sino que ellos bregaron en esa situación para que tuvieran sanidad emocional, espiritual, de manera que pudieran continuar hacia adelante y no seguir arrastrando ese problema emocional, esa lucha espiritual. Y hermano, es importante de buscar, como dice mi amada pastora, una sanidad integral de la mente, del espíritu, del cuerpo. Y en este momento que estas lecciones nos hablan sobre buscar el perdón que nos une en amor, es importante que nosotros nos amemos a nosotros mismos, hermanos, y busquemos esas situaciones que nos llevan a tristeza o a depresión, sanarlas, sacarlas de nuestra vida para que no nos sigan causando dolor. Porque es tan triste escuchar hombres y mujeres que por años siguen torturándose con la misma situación y siguen deprimidos y siguen llorando y siguen, hermanos, cargando esa carga tan grande, tan pesada, cuando Cristo está para liberarnos de esas cargas, cuando Cristo está ahí presente y el Espíritu de Dios para liberarnos de esas cargas. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que hay un problema en nuestra vida. Una vez nosotros reconocemos eso, entonces vamos a buscar una alternativa y una sanidad para esa situación. Eso le pasó a Nehemías. Nehemías es un ejemplo de un hombre valiente que se tomó tiempo para sanar, para tener un duelo y para tener una sanidad. En la oración de Nehemías le dice: Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. A mí me encanta esto, hermano. Recuerden que el pueblo ya llevaba 70 años en cautiverio. Y él le dice: Señor, mire esto. Lo primero que hace es que reconoce la grandeza de Dios. Dios es grande. Reconoce su amor, su fidelidad, su misericordia. Y reconoce las alianzas, los pactos que había hecho con el pueblo. Y Dios no quebranta sus pactos, no. Lo que los quebrantamos somos nosotros. El pueblo de Israel había quebrantado el pacto. Y ellos sabían, porque Dios dice: este es el pacto, me obedece. No vas en pos de ídolos, no vas en pos de imágenes, ¿verdad? Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Eso es lo que dice el Señor. Y dice: pero si tú lo haces, si tú vas en desobediencia, te encuentras en Deuteronomio 28, esto es lo que te va a pasar. Y ellos estaban advertidos que si continuaban viviendo una vida de idolatría y desobediencia, iban a ser esparcidos. El profeta Jeremías lo dijo llorando, el profeta llorón. Amén. Dice: en esta oración Nehemías busca la dirección de Dios. Su corazón está en Jerusalén. Tiene responsabilidades que cumplir como copero. Miren, él no sale corriendo, sino que él busca la dirección de Dios para saber qué va a hacer. La oración de Nehemías está bien estructurada. Lo primero, invoca el nombre de Dios y reconoce su grandeza. Luego, y vamos a ver, confiesa los pecados, pide a Dios que se acuerde de su pueblo y finalmente pide la ayuda. Y esos pasos los vamos a ver ahora. Ya vimos que en este versículo 5, él dice: Dios grande, y le recuerda los pactos, eso es importante. Y en el 6 y el 7 dice: te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Nehemías es un intercesor. Nehemías está intercediendo por su pueblo, y dice de día y de noche.
De día y de noche intercede por su pueblo. ¿Vio la importancia, hermano? Él se sintió triste, él lloró, tuvo su duelo. Ok, vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo por el pueblo. Vamos a seguir clamando a un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ya la profecía se cumplió, ya los 70 años pasaron. Vamos a buscar la dirección de Dios. Vio acción, se movió, buscó su sanidad, buscó la solución. ¿Y quién tiene la solución? De Nehemías, mía y tuya, hermano que me escucha. La solución a nuestros problemas y situaciones está en las manos del Señor. Le dice, atiende a la oración que de día y de noche te dirijo en favor de los siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Me encanta esto. Hasta mi familia y yo hemos pecado, le dice Nehemías. Porque reconoce, yo he pecado. Mi familia ha pecado. Mi pueblo ha pecado. Hermano, porque no habemos ni uno justo. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dependemos de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, amado hermano. Mire qué lindo. Él intercede y él confiesa el pecado. Estamos mal. Si analizamos a Puerto Rico hoy en día, hermano, tenemos que decir, Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos, Padre Santo. Perdona a Puerto Rico. Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes. Me uno yo, como parte de los puertorriqueños me uno. Somos desobedientes a Dios. Nos hemos conducido de la peor manera. Mire cómo se expresa. Él es honesto, él es sincero. Él dice, estamos en esta situación. No porque somos buenos, no. Estamos en esta situación porque nosotros nos portamos mal. Nos conducimos de una manera errónea, desobedecimos. Fuimos desobedientes al pacto que hicimos contigo como pueblo. No hemos cumplido tus mandamientos, tus leyes, tus decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Mire, hermano, para uno pedir perdón, lo primero que uno tiene que reconocer es que hemos fallado, que hemos pecado, dónde hemos fallado, dónde hemos pecado. Yo les testifico que hace, bastante tiempo estoy luchando porque el Señor me ministra a mi vida espiritual, muy personal, y me dice, no quiero que te quejes. Ay, Dios mío, ¿usted ha visto un puertorriqueño que no se queje? Ay, amado hermano, qué difícil es. Pues yo cada vez que me quejo, digo, ay, Señor, perdóname. Porque Dios a mí me pidió, no te quejes, Jenny, no te quejes, no quiero. Y yo pido perdón. Y usted dice, es una tontería, hermano. No es una tontería. Para mí no es una tontería porque yo estoy en un proceso, una relación personal con Dios, que Dios me pide algo y yo quiero cumplir. Tal vez usted no le dé la importancia que yo le doy, ¿verdad? Porque si yo siento en mi corazón que Dios me está hablando y que Dios quiere, y traigo ese ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchísimos más que podría darle en esta noche, pero, por ejemplo, yo estoy luchando en contra de quejarme. De la quejanza, hermano, porque eso es queja, y el puertorriqueño eso es lo que le gusta. Pues yo trato, y cada vez que caigo, ay, Señor, ayúdame. ¿Ves? Porque nosotros somos pecadores, hermano. Yo no vivo en pecado, hermano, pero soy pecadora. Le fallo al Señor. Y por eso tenemos que reconocer en qué le hemos fallado y pedirle perdón al Señor día a día. Y el versículo que más me encanta dice, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora, ¿verdad? Lo vivo ¿qué? En la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, amado hermano. Amén. Amado, avanza el tiempo y tenemos que seguir, ¿verdad? Pero aquí los puntos más importantes es que Nehemías está intercediendo. Y en esa intercesión él tiene que ser sincero porque a Dios no se puede engañar. A Dios, ¿quién podrá engañar? Y él tiene que reconocer que han desobedecido, que han sido desobedientes, que se han conducido de la peor manera. ¿Qué hicimos mal? Esa es la pregunta. No hemos cumplido tus mandamientos. Si esa pregunta fuera para Puerto Rico hoy en día,
¿qué hemos hecho mal? ¿En qué le fallamos a Dios? Ay, amado hermano, la lista no tendría casi fin. De la desobediencia, un pueblo tan bendecido por Dios. Y un pueblo tan desobediente. Un pueblo que da tristeza ver cómo la gente, la mayoría de la gente, vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Amén. Importante, hermano, debemos orar por nuestros familiares, debemos orar, interceder. Esta es una oración intercedora por mi familia, por mis vecinos, por mi comunidad, por mi pueblo, por mi patria, por las naciones. Y tenemos que pedir perdón. Perdón por nuestros pecados, por el pecado de nuestra familia, y tenemos que también pedir perdón por el pecado de nuestra tierra, de nuestra nación. El versículo 8 y 10 dice, recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo. Pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al lugar santo que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Otra vez, Nehemías está reconociendo que estaba advertido, y lo más importante, que él le hace, a Dios no se le olvidó, pero Nehemías trae a cuenta la promesa de Dios, y nosotros tenemos que estar en estos momentos de dificultad agarrados de las promesas del Señor. Y Nehemías le recuerda a Dios una promesa que le había hecho, pero si se arrepentían y obedecían los mandamientos, vivían conforme a ellos, Dios los perdonaría. Importante que desobedeciste, pediste perdón. Mira, hermano, y el perdón tiene que ir de la mano del arrepentimiento. Si usted no se arrepiente y ese arrepentimiento es sincero, ese perdón es de labios nada más. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuando en verdad nosotros estamos arrepentidos de corazón, cuando pedimos perdón porque estamos arrepentidos de verdad. Obedecen los mandamientos de Dios y viven conforme a esos mandamientos, hermanos. Entonces, Dios los recogería de los confines de la tierra y los volvería a llevar a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén. El 11, te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyos único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí la simpatía del rey. Importante, Nehemías pide la dirección de Dios y pide que dame favor del rey, que cuando yo vaya a hablarle al rey, el rey, tú muevas al rey para que me ayude. Y en el versículo 2, si tiene tiempo, léalo para ver cómo es que Dios obra y cómo el rey Artajerjes ayuda a Nehemías y le brinda todo lo que él necesita para que él pueda regresar a Jerusalén y levantar los muros y las puertas de Jerusalén. Finalmente, como dice el título de la lección, el perdón nos une en amor. Cuando pedimos perdón como comunidad, como pueblo, reconociendo ante Dios nuestros pecados y esforzamos nuestras manos para el bien, podemos reconstruir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos pasados y al pecado, sino que nos vamos a mover en amor, actuando en amor, trabajando juntos en unidad, considerando el bien de los demás, el bien común y no solamente el bien propio. Una lección hermosa que nos invita a ser, para mí, nos invita a ser intercesores. Interceder por nuestros familiares, interceder por Puerto Rico, interceder por las naciones. Quiero finalizar con la oración que se encuentra en la revista, que me pareció tan hermosa, y la quiero leer y compartirla con ustedes para finalizar así esta clase. Dios perdonador,
Acudimos a ti como lo hizo Nehemías, reconociendo tu grandeza y fidelidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por habernos apartado de tus estatutos como individuos, familias, comunidad y país. Necesitamos que nos ayudes y fortalezcas nuestras manos para unirnos como familia, humillarnos como pueblo, humillarnos ante ti y enderezar nuestros caminos. Gracias porque nos ves y nos escuchas con amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos ayude, hermano, a permanecer fiel, a serle fiel al Señor y como cristianos a poder interceder por nuestra familia, por nuestra comunidad y por nuestro país. Amén. Dios les bendiga.